vamos a estar poniendo en esta pared el control. Tenemos aquí el control para controlar las luces. Este control trae las indicaciones que está atravesando la pared al otro lado de la pared afuera. Aquí está el transformador, ya estaba puesto. Y tenemos este es el transformador que viene con diferentes piezas, un poquito pesadito. Aquí trae todas las indicaciones y ya ven, esta es la marca del transformador, Innermatic. Es un transformador que la entrada es 120 volts y tiene una salida de 12, 13 y 14 volts, depende de cómo se conecte. Bien, este transformador vamos a poner las piezas aquí atrás para poder sujetarlo en la pared. Ya lo tenemos listo para montarlo en la pared. El transformador ya estaba puesto, lo removimos porque tenemos que alar el cable de la luz vieja para atrás y alar la nueva. Esta es la luz LED que vamos a instalar en la piscina. Como ustedes ven, tienen mucho, esta es la marca para abajo de agua. Los colores fijos son azul, amarillo, morado, blanco, rojo. Entonces por aquí se pueden programar distintas combinaciones entre todas esas luces. Esta es la luz. La ventaja que tiene esta luz es que si se funde una, las demás siguen funcionando, no como algunas luces LED que si se funde una ya, como los bombillos, dejan de funcionar. Aquí ustedes ven, funciona con 12 volts. La nueva. Mi amigo va a estar nadando y para sacar la luz. How you feel the water? It feel okay. It's not hot. It's not cool. No. You good? Bien, vamos a instalar la luz de la piscina. Tuvimos que arreglar la tubería porque estaba rota. Por aquí viene el cable que tiramos nuevo de la piscina. Aquí van los 12 volts con estos dos del transformador. Que lo vamos a poner en 13 volts porque vamos a usar el amarillo y el blanco. Aquí vamos a poner 120 volts con este. Esta es la línea de 120 volts, el negro de este blanco y la tierra. Y aquí vamos a usar, porque blanco con negro nos da 12 volts, blanco con amarillo nos da 13 volts y blanco con azul nos da 14 volts. Entonces vamos a usar 13 volts, porque la distancia no es muy grande. Estos dos irían blanco con este blanco y el amarillo con el negro, con este negro. Y esta tierra aquí en la tierra. Tenemos el blanco de la línea con el blanco del transformador y ahora él va a poner el amarillo con el negro para que dé 13 volts. Entonces el negro y el azul se tapan y se guardan. Tapamos el negro que no lo vamos a usar, que era el de 12 volts, y tapamos el azul que tampoco lo vamos a usar, que era el de 14 volts. Y aquí tenemos el que viene de la piscina. Vamos a instalar, aquí son 12 volts, vamos a instalar la tierra aquí junto con la otra de 120 y cualquiera de estos dos que van para la luz de la piscina con cualquiera de estos dos que van a salir los 13 volts. Estos dos con estos dos.
todo. Y tapamos. Ok. Este es el control. Aquí el vivo de la línea tenemos que ponerlo aquí en la línea donde dice línea, y el neutro donde dice neutral, pero el neutro tenemos que emplazarlo también y llevarlo al transformador con este blanco de acá, que es el que va para el transformador, y entonces este negro, que es el que va para el transformador, es el que va en el low. O sea, repetimos otra vez, la línea va aquí en la línea, el vivo. El neutro va aquí en el neutral, pero también va empatado con el blanco. Y ya el que nos queda negro, que va para el transformador, es el que va en el low. La tierra no lo usamos en el control. He puesto el tornillo de tierra y las dos tierras de los dos cables y para adentro. Tenemos que empatar los dos blancos. No podemos empatarlo aquí en el neutral. Se lo ponemos juntos, ya cayendo para el transformador, y el rabito pues lo ponemos aquí en el neutral. Put the picture right here in the neutral. Okay. Not too long, remember, because we need the space. Ponemos en el neutro. ¿Listo? Yeah. Vamos a poner primero el que va para el transformador en la parte que dice low, o sea, carga. ¿Listo? Ahora vamos a poner la línea donde dice línea. Pusimos la corriente y aquí ustedes ven que está flasheando la señal que necesita Wi-Fi. And let's take this side first. The light is on? Yeah. Now you can change it. Go to the one. You see, now it's green. Yeah. It's changing different colors. Yeah. Now we change to the other color. See? Mm-hmm. Now let me change to the other one. Déjame cambiarlo para otro. We need some time to change the color. Yeah. It probably look nice at night. At night, de noche se ve mejor. At night time will be better. El agua va a estar del color de la luz. Let me change last time on that side. You see, now if you push again, you need to wait that those lights are on. You know, lose it to right there, this side, you know. Mm-hmm. Now you choose the first one. Yeah. This is another system of light. Let me see. Sometimes the light turn on both sides, on the bottom and on the top. El primer escala es un ciclo y alumbra a veces nada más la mitad de la luz, the half of the light. Mm-hmm. And en este ciclo todas las luces están encendidas. Sí.
amigos, muchas gracias por la atención prestada. Espero les haya gustado el video. Dejen su comentario, por favor. Y no se olviden, denle aquí, denle like. No queremos, como repetimos, este negro, este blanco que va para el interruptor probar voltaje. Entonces, este aparato al ancho de la caja. Entonces esta cuchilla se siente detrás de esta pieza. La luz marca aquí el cable primero. Estamos trabajando con el hueco, tapas. Lo que podemos hacer y fácilmente tratamos, si no podemos tirar el cable directo, pues lo sujetamos acá para que se tire adentro. Uno se apoya aquí